¿Qué tal? Video tutorial número 6 del curso de programación en C++. Y seguimos aprendiendo a hablar C++. Mejor sería decir a escribir C++, aunque creo que como símil es muy acertada la comparación entre aprender a programar y aprender un idioma. Seguimos viendo entonces cómo crear frases en C++, cómo crear expresiones y declaraciones. Dentro de los distintos tipos de declaraciones, una de las más usadas es aquella que evalúa si algo es verdadero o falso. Uno de los temas clave, ya que le permite a nuestro código tomar decisiones, poder decidir, según las circunstancias, si ejecutar o no determinados trozos de código. Estamos hablando de los condicionales y aquí vemos un resumen de los principales temas que veremos a lo largo de este video tutorial. Este tipo de declaraciones siempre tienen que devolvernos un valor que, como acabamos de decir, puede ser verdadero o falso. Por tanto, una declaración que devuelve un valor, como ya sabemos, es una expresión. En versiones anteriores de C y de C++, ese valor verdadero o falso se representaba con números enteros, en general 0 para falso y 1 para verdadero. Pero en la actualidad el estándar ANSI ha introducido un nuevo tipo de valores, denominados los valores bool o booleanos, que solo pueden tener uno de estos dos valores, verdadero o falso, true o false. Este tipo de expresiones que como valor nos devuelven verdadero o falso son fundamentalmente, como decíamos, los condicionales. Pero antes indicar que para que el compilador pueda llevar a cabo la evaluación de la verdad o falsedad de una expresión, necesitamos algo más. Necesitamos un nuevo tipo de operadores que permitan hacer una comparación y esos operadores son los llamados operadores relacionales. Los operadores relacionales son usados para comparar dos valores y así poder determinar si son iguales o si uno es mayor o menor que otro, por ejemplo. Este tipo de declaraciones que utilizan operadores relacionales a menudo se llaman también declaraciones relacionales y la comparación de esa relación siempre tiene que devolver verdadero o falso. Vamos a ver una lista de estos operadores relacionales. Aquí tenemos esa lista, creo que explicativa por sí misma, aunque hay que puntualizar alguna cosa. Para empezar, como ves, una parte de ellos utiliza signos como en matemáticas, mayor que, menor que. Pero para empezar, recuerda, creo que ya hicimos mención en algún otro momento, porque es uno de los temas más recurrentes, también más sencillos, pero también más dado a equívocos al empezar a escribir código, que es el operador relacional, tenemos que llamar ya así, igual, que observa como es dos veces el signo igual. Esto recuerda que si fuera una sola vez el signo igual sería el denominado operador de asignación del que ya hablamos y que es distinto. Por lo tanto, recuerda que cuando quieras comparar el valor que tengan dos distintos datos, tenemos que utilizar el operador relacional igual, que es dos veces el signo igual, como aquí vemos. Y simplemente también señalar el operador relacional desigual que, como ves aquí, devolverá falso solo en el caso de que los dos valores sean iguales. Siempre que sean desiguales se cumple y por lo tanto devuelve verdadero. Aquí, aparte del nombre del signo de operador que tendremos que utilizar, tienes algún ejemplo y el resultado que nos devolvería siempre verdadero o falso, como estamos diciendo. Como siempre, junto con el vídeo tutorial y con el resto de las prácticas que vayamos haciendo, irá una copia de la tabla para que puedas utilizarla como referencia. Y recuerda también, por última vez, que todos los operadores relacionales tienen que devolver un valor de tipo booleano, verdadero o falso, que antes era 0 por falso y un valor no 0, que solía ser 1 por verdadero. Pero ahora simplemente tenemos que utilizar estos dos valores booleanos que, aunque aquí hemos puesto verdadero y falso,
lo cierto es que debíamos de utilizar con más precisión los términos que en este caso no son en inglés, sino que son en lenguaje C++ y que de modo estricto son true, verdadero, y false, falso, pero esos son los nombres true y false que realmente hay que darle a los valores booleanos y que pueden aparecer como tales en programación, y no podríamos utilizar desde luego estos. Vemos aquí algún ejemplo sencillo de su uso. Si tenemos dos variables de tipo integer, una con un valor de 45 y otra de 35, podemos utilizar el operador relacional igual para compararlos. Y esta declaración relacional siempre tiene que devolvernos o verdadero o falso. En este caso, como podemos ver por los valores, nos devolverá falso. Si utilizamos otro operador relacional, el operador mayor, aquí como vemos en este caso, esta declaración relacional se cumple, por lo tanto es verdadera, y nos devolvería el valor booleano true. Así que como resumen de lo que llevamos visto hasta ahora en este video tutorial, lo fundamental, recuerda que los operadores relacionales siempre devuelven verdadero o falso. Y la importancia de no confundir nunca el operador de asignación, que es el signo que denominamos igual, con el operador igual, que es dos veces el signo igual. Dentro de las declaraciones condicionales vamos a empezar viendo la declaración if. Los programas pueden ejecutarse de modo lineal, de arriba a abajo, desde la primera a la última línea de código. Pero la declaración if es la primera que nos permite hacer que el código compruebe una condición, por ejemplo, si dos variables son iguales, como veíamos hace un momento, y se pueda bifurcar a diferentes partes del código dependiendo del resultado de esa comparación. En cuanto a la sintaxis, aquí en pantalla vemos la forma más simple que puede tener una declaración if. Como vemos, la palabra clave entre paréntesis la expresión que será la que hay que comparar y posteriormente la declaración, que es lo que se ejecuta si esta expresión que aquí tengamos es verdadera. Esta expresión entre los paréntesis puede ser cualquier expresión válida, pero usualmente suele contener una de las expresiones relacionales de las que acabamos de hablar hace un momento. Si la expresión tiene el valor falso, la declaración es saltada y no se ejecuta. El compilador pasará a la primera línea de código después del condicional. Si se evalúa como verdadera, entonces la declaración es ejecutada. Consideremos, por ejemplo, la siguiente declaración condicional if totalmente operativa. Como vemos, entre paréntesis va una expresión relacional, que en este caso utiliza el operador relacional mayor que por tanto lo que va a comparar es si una variable llamada primero es mayor que una variable llamada segundo. Variables que desde luego tendríamos que tener definidas en otro sitio del código. Las dos posibles opciones es que sea verdadero o que sea falso, como dijimos ya en distintas ocasiones. Si es verdadero, si primero es mayor que segundo, lo que hará en este caso es ejecutarse la declaración del condicional, que como vemos aquí lo que hará será convertir primero en el mismo valor que tenga segundo. Si es falso, si primero ya es igual o menor que segundo, las otras posibles opciones, entonces esta expresión será falsa y este trozo de código será saltado y el compilador pasará a la siguiente línea que haya después del condicional. Esto es el funcionamiento base para entender cómo funciona un condicional if. Pero también, como ya sabemos, un bloque de declaraciones que esté rodeado por llaves es equivalente a una declaración simple. Por lo tanto, un condicional, en este caso if, el que estamos viendo, puede llevar a cabo la ejecución de declaraciones bastante más largas y complejas que una única línea de código.
Observa la sintaxis que he modificado porque faltaba el punto y coma. Recuerda que en muchos casos, y este es uno de ellos, la sintaxis en programación es estricta en el sentido de que no hay alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es que las declaraciones, recuerda que siempre tienen que acabar con un punto y coma. No es así con todo, como veremos en un momento, hablaremos del sangrado, de la colocación de las distintas partes de la expresión, que no tiene por qué ser justo así. Veremos ahora distintas variantes, pero sí, y en este caso por ejemplo el punto y coma sí que es obligatorio. Como lo es no poner el punto y coma después del paréntesis de cierre de la expresión. También veremos posteriormente un ejemplo para entender lo que provoca si hacemos eso, que como sabes no hay que hacerlo. Vemos aquí otro ejemplo sencillo de un condicional if que, como vemos en este caso, si es verdadero, va a hacer que se ejecuten 3 líneas de código. De nuevo también recuerda que no son 3 líneas porque aparecen aquí 3 líneas, sino porque hay 3 puntos y coma, que son los que marcan realmente el final de una declaración. Si primero es mayor que segundo, como vemos, lo que hará en primer lugar será convertir primero al valor de segundo, y los otros dos lo que hacen es mostrar en pantalla el valor que tenga primero y segundo, que desde luego ya será el mismo al haberlo hecho aquí primero igual a segundo. Del mismo modo, si esta expresión es falsa, lo que hará entonces el compilador es saltarse las 3 líneas, las 3 declaraciones, y pasaría a la línea siguiente que esté después de las llaves de cierre del condicional. Vemos para empezar este primer ejemplo de código, aunque largo, muy sencillo. Vamos a explicarlo, muchas de las cosas ya utilizadas en otras ocasiones. Posteriormente, cuando veamos algún otro código un poco más complejo, en el que hablaremos sobre la posibilidad de anidar condicionales dentro de condicionales, iremos elaborándolo, escribiéndolo y viendo cómo poder introducir cada vez una mayor complejidad. Pero de entrada vamos a verlo en este sencillo, donde creo que queda claro el funcionamiento de los condicionales. A medida que vaya avanzando el curso, partes que ya vimos en muchas ocasiones, pues desde luego no voy a estar explicando cada vez, no tendría sentido. Esta primera parte ya tienes que entenderla perfectamente. Lo que va a hacer es mostrar en pantalla con code, escribe goles de Madrid o escribe goles de Barcelona, y con thin lo que va a hacer es recoger el valor, aquí ves en goles Madrid y goles Barna, que escriba el usuario. Esto es lo que tendremos en esta primera parte, ya visto en muchas ocasiones. Por lo tanto, tendremos 2 variables, goles Madrid, goles Barna, que dependerá de los valores que escriba el propio usuario mediante el uso de thin. Nada nuevo, por tanto, hasta aquí. A partir de aquí, como ves, lo que vamos a hacer es utilizar en distintas ocasiones el condicional if, pero observa también cómo no utilizamos en ningún caso el condicional anidado dentro de otros condicionales. Es en todos los casos simplemente uso de if, cada uno de ellos distinto del anterior. Por tanto, simplemente utilizamos el condicional en distintas ocasiones, que también vemos aquí en cada uno de los casos qué es lo que hace. Se trata de una comparación con operadores relacionales, son simplemente 2 valores y por tanto, como vemos aquí, las posibilidades es que esos valores sea uno mayor que otro, sea menor uno que otro o que sean iguales. Son las 3 posibles opciones y por tanto aquí con 3if lo arreglamos. Ya veremos cómo no siempre es tan sencillo y como en ocasiones, como ya decía, podemos utilizar if anidado dentro de otros if, lo cual nos da la posibilidad de ramificar ese desarrollo condicional hasta donde queramos, o también, como veremos en un momento, el uso de else, que es una alternativa para cuando queremos determinar un resultado siempre que no se cumpla la condición, cosa que aquí no ponemos. Aquí, como vemos, simplemente indicamos que en caso de que se cumpla se lleve a cabo una serie
de acciones. Vemos como en el primer de los condicionales la expresión relacional lo que hace es comparar si goles de Madrid es mayor que goles de Barcelona. Si es así, será verdadero. Entonces se ejecuta, aparecerá en pantalla, el Madrid va ganando. Observa como aquí esta es la declaración, no la ponemos entre llaves, porque cuando es una única declaración, recuerda que no es obligatorio. Sin embargo, tampoco está prohibido, y vemos como aquí en la siguiente, que en cuanto a el número de declaraciones también es una solo, por lo tanto también podríamos ponerlo sin llaves, pero justo para ver los dos modos en que podemos escribirlo, aquí en esta segunda declaración, que lo que hace es comprobar si goles Madrid es menor que goles Barna, y si es así también pone en pantalla otro texto, en este caso el Barcelona va ganando, pero como vemos aquí va entre llaves, que no son obligatorias, pero que puede incluso ser una buena norma siempre ponerlas. Y por último un tercer if, que en este caso sí que se puede considerar ya como un if que anida dentro de él otros if, como vamos a ver ahora. Como vemos, para empezar, la comparación es en caso de que sean iguales. Aquí vemos el uso del doble igual, como ya sabemos. Si goles Madrid es igual a goles Barcelona, lo que hace es, como vemos, poner en pantalla dos textos, que no puede ser, dime los goles reales de Barcelona, bueno, por ejemplo, cualquier cosa, y le vuelve a pedir que escriba otra vez un valor. Por tanto, en caso de ser igual, no se termina, sino que como vemos aquí, pone el texto, pero después le pide que vuelva a entrar el código y dependiendo ahora de lo que escriba, aquí el valor de goles Barna va a cambiar con lo que escriba el usuario, tenemos otros tres if otra vez, que de nuevo vuelve a hacer referencia. El primero, pues si goles Madrid mayor o goles Barcelona, un texto. El segundo también. Y ahora en el tercero, sí también, en caso de que ponga otra vez igual, entonces vuelve a aparecer también un mensaje en pantalla diciendo, pues es verdad, sí que es un empate. Pero, y en todos los casos, cuando aquí acaba, aparecerá también lo de gracias por la noticia, que ya como vemos está fuera de las llaves. Recuerda que cuando, como es ya en este caso, hablamos de un if más complejo, porque ocupa todo esto, desde la llave de apertura a la llave de cierre, es muy importante justo saber en cada caso dónde empieza y dónde termina. Por eso el sangrado, la colocación de las distintas partes, es muy importante para que un condicional, cualquier parte de código complejo que iremos cada vez viendo más, es importante que esté bien ordenado, aunque recuerda que eso para el compilador da igual, pero no para nuestra comprensión del código. Esto todo que vemos aquí es un if. Esto también es otro if. Por lo tanto, como vemos, la complejidad puede ir en aumento. Si ejecutamos la aplicación, como vemos, el primer code nos pide que escribamos los goles de el Madrid. Ahora, esto mediante el uso de thin, que también tiene que ser, vamos a poner por ejemplo 3. Y ahora nos pide, otra vez code, que escribamos los goles de el Barcelona. Vamos a poner en este caso, para que sea la tercera de las opciones, la más larga, vamos a poner que sea igual 3. Y recuerda que si ahora, al comparar, lo que va a ir haciendo es ir mirando cada uno de los condicionales. El primero y el segundo no se van a cumplir. Y saltará al tercero, en el que, como decíamos, primero aparece esto no puede ser y después dame los goles reales del Barcelona. Y ahora de nuevo hay otros tres if, cada uno de ellos con un nuevo resultado. Si volvemos a poner que es empate, como decíamos, pues aparece vaya, pues de verdad es un empate, gracias por la noticia que aparece siempre. Vemos por tanto como ya estamos ante un código que dependiendo de los valores que se entren toma decisiones y salta a una u otras partes del código, unas las ejecuta, otras no, dependiendo de la evaluación de esos valores introducidos. Indicar alguna otra cosa sobre el código para empezar, señalar que es un código todavía sencillo, pero si es las primeras veces que estás trabajando con código no sería ninguna mala idea que hagas una copia de este código, no sobre el original, y lleves a cabo modificaciones para ver lo que ocurre si modificas bien la expresión, bien los valores y ver el resultado.
Señalar también que a partir de lo que vemos aquí es importante tener en cuenta que aunque aquí de estos tres condicionales solo puede ser verdad uno, no tiene por qué ser así. Y tal como está escrito, que uno de los if se cumpla no quita de que el compilador siga comprobando si los otros se cumplen o no. Por tanto, aunque en esta ocasión sí que es cierto que solo se cumple uno, podría ser, en ocasiones ocurrirá, que se cumplan dos de los condicionales que se encuentre el compilador y en ese caso ejecutaría las declaraciones de los dos. Por lo tanto, que se cumpla un if no elimina que el compilador siga comprobando los otros y que, si es así, si se cumplen, también ejecute la declaración. Ya veremos en su momento cómo hay ocasiones en las que hay trozos de código que si se cumple bloquea la ejecución de otra parte del código. No es este el caso. Aquí lo que hace el compilador es ir probando cada uno de los if y todos aquellos que se cumplan son los que ejecutan. Con una excepción que también si observas el código y te fijas, pues ya tendrías que ver perfectamente de cuál se trata. Observa que aquí este if que solo se ejecuta si Goles de Madrid es igual a Goles de Barcelona, tiene dentro de él como declaraciones otros condicionales. Esto significa que si este if es falso, todo esto, que son sus declaraciones, no será ejecutado y por lo tanto estos if sí que ya no se ejecutarán. Solo se ejecutan si este if es verdadero. Si no, lo que hará el compilador será comprobar esto, se ejecutará si es verdad o no, esto se ejecutará si es verdad o no, pero al llegar aquí, si alguno de estos es verdad, esto va a ser falso, entonces ya salta inmediatamente a la primera línea después de que se cierren las llaves de esta declaración. Precaución también con otro de los errores que suele cometerse a un principio cuando se empieza a escribir código, ya hablamos de él, que es después de, en la primera línea donde está el if y la expresión que se va a comparar, poner un punto y coma. Esto no tiene que hacerse porque eliminas el condicional, por lo tanto no funcionaría. Este punto y coma no tiene que ir tal como va aquí. El punto y coma va después de las declaraciones y no después de la llave de cierre, aunque aquí también es opcional, se puede poner, pero no es necesario, por lo tanto para no liarlo mejor no ponerlo, funciona exactamente igual, aunque si se pone en este caso sí que no da error. Donde produce error, y ahora explicamos en un momento por qué, es si se pone aquí el punto y coma. Este tipo de errores de sintaxis, una vez que uno empieza a tener claro cómo funciona el código, ya también tiene claro que no debe de ponerlo, porque lo que hacemos al poner aquí el punto y coma es terminar el if. Por lo tanto, aquí simplemente sería un if que dice si valor es menor que 10, pues nada, porque aquí se acaba. Y posteriormente ponemos valor igual a 10. Así que esto se cumpla o no se cumpla, esta declaración que hay aquí siempre se va a ejecutar. Por lo tanto, sea verdadera o sea falsa, escrita así con el punto y coma, siempre se va a llevar a cabo esta declaración y siempre pasará a tener valor 10 como su valor, tal como aquí se indica. Por tanto, para que solo se ejecute la declaración si la expresión del condicional es cierta, no hay que poner aquí el punto y coma. Después del paréntesis, esto sí, la llave se puede poner en distintos sitios, ahora veremos un poco del sangrado, que también es un tema interesante, pero ya no de ejecución de código, sino de claridad para leerlo nosotros. Esto sí es de funcionamiento del compilador, por eso es importante, y con esto lo que haríamos sería eliminar la relación entre el condicional y las declaraciones, ya que el condicional acabaría aquí. Vemos aquí el código, que en este caso la sintaxis sí que es correcta, y en este caso también es un ejemplo de buen estilo. Ahora hablaremos de los sangrados para escribir un condicional, como hay varios, pero este puede que sea, por distintas razones, uno de los mejores. Aunque hay que indicar que se trata de uno de esos temas que suele desencadenar discusiones tan bizantinas, pero a veces tan enconadas que la verdad mejor no entrar en ellas. Cualquiera que conozca un poco la red sabe que pueden llegar a ser terribles. Justo porque lo cierto es que aquí, por ejemplo, tenemos 3, seguro que podríamos poner 30 más y seguro también que encontraríamos para cada una de ellas gente que esté seguro que es la mejor cada una de ellas. Y lo cierto, que es lo que nos importa, y ahí sí que no podemos transigir,
decir es que todas ellas son válidas, con lo que tenemos que ser claros es con la sintaxis que tiene que ser obligatoria. En el caso del sangrado, recuerda que ya lo dijimos en un principio, los espacios en blanco al compilador le dan exactamente lo mismo y por tanto esto solo tiene como sentido que nuestro código sea más legible para nosotros o para otras personas que quieran entenderlo. Pero puede que los tres que más se utilicen son los que aquí vemos. Y también, aunque tampoco es obligatorio sí, pero que no sería mala idea, creo que en este caso sí que es importante, es que elijamos el que elijamos, que intentemos seguirlo, tener un patrón de diseño para nuestro código, lo cual a la larga nos permitirá que sea mucho más rápido tanto la elaboración del código como posteriormente cuando tenemos que volver a releerlo, a volver a reconstruirlo, que se use siempre la misma sintaxis va a ser de gran ayuda. En el video tutorial vamos a utilizar esta segunda, simplemente pues porque a mí me parece que funciona bien. Cualquiera de ellas valdría, y también se usa esta, por ejemplo, que puede que sea un poco más liosa, sin embargo también se usa mucho, que es poner la primera llave, como vemos, después de la propia expresión, después del paréntesis de cierre, las declaraciones, y después en otra línea la llave de cierre. Es una de ellas. La otra, como vemos aquí, es poner arriba solo el if y la expresión, y después las dos llaves sin sangrado y el sangrado solo para las declaraciones, que será la que utilicemos porque creo que queda muy claro en el código cuáles son las declaraciones de cada una, en este caso if, o ya veremos en su momento con otras posibilidades, pero aquí vemos cómo nos queda claro. Otra opción es hacer el sangrado para todo, tanto para las llaves como para las declaraciones. Cualquiera de las tres funcionaría, ya digo, también bastantes más funcionarían. Nosotros vamos a utilizar en general esta segunda, por lo tanto, poniendo en la primera línea, en cuanto hablamos de líneas de papel, la palabra clave y la expresión, con el paréntesis de cierre terminamos. Posteriormente, en otra línea, la llave solo de apertura. Luego, en cada una de las líneas, declaraciones. Esto sí, aunque aquí no lo ponga, recuerda que las declaraciones, cada una de ellas tiene que acabar con punto y coma. Y posteriormente, en otra línea también, la llave de cierre. Seguimos viendo la declaración else, la otra declaración condicional clave. Porque cuando hablamos de condicionales, el uso de if suele ir en muchas ocasiones acompañado del uso de else. Porque casi siempre vamos a necesitar decirle a nuestro programa no solo que si se cumple una condición se ejecuten determinadas declaraciones, que es lo que hacemos con if, sino también decirle qué hacer si no se cumplen, que es lo que hacemos con else. Por tanto, usando else nos permite indicarle al programa qué hacer cuando una declaración if es falsa. En el ejemplo anterior que acabamos de hacer, usábamos distintos if para ir comprobando las distintas opciones. Funcionaba, pero es más limitado ya que en cada caso necesitamos indicar qué es lo que tiene que ser cierto para que se ejecuten las declaraciones. Para solucionarlo tenemos la posibilidad de usar la palabra clave else, mucho más clara, ya que nos indica qué es lo que se debe ejecutar si no se cumple la condición indicada if. Vemos aquí la sintaxis más sencilla de una declaración que incluso en ocasiones, dada la relación que existe entre ellas, como veremos ahora, se habla de declaración if-else, ya que en este caso, como vimos, sí se puede usar if sin usar else, pero no al contrario. Else sin un if no tendría sentido. Como veremos ahora, el funcionamiento de else va a depender en gran medida de lo que ocurra con el if con el que está relacionado. Vemos, de todos modos, que aunque estén relacionados, cada uno de ellos, el if, después de las declaraciones, tiene que llevar el punto y coma, y lo mismo con el else. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos aquí escrito ya la parte de código que hemos visto en muchas ocasiones. Si probaras este código tal como está, lo que haría sería pedirte que escribieras un número que guardará en una variable llamado mayor y posteriormente que escribas otro guardado en una variable llamado menor. Hasta aquí nada nuevo, ya lo hicimos en distintas ocasiones. Vamos ahora a utilizar if else
para escribir código que permita tomar decisiones, como estamos viendo, dependiendo de lo que aquí escribamos. Intenta, por lo tanto, aquí añadir un if else para que lleve a cabo algún tipo de acción dependiendo de un operador relacional. Utiliza, por ejemplo, el operador menor y haz que tenga un resultado si se cumple y otro usando else si no se cumple. Es muy sencillo, creo que a partir de lo que vimos ya tienes que saber hacerlo. Para el vídeo, intenta hacerlo por tu cuenta y ahora lo veremos también aquí en el vídeo tutorial. Lo hacemos por tanto y simplemente vamos a utilizar como operador relacional el operador relacional mayor que, y vamos a indicar que si lo introdujo bien, si introdujo un número aquí mayor y aquí menor, pues simplemente le dé las gracias. Por lo tanto, un primer if en el que indicamos esto: si mayor es mayor que menor, pues simplemente que ponga en pantalla gracias. Y ahora lo que hacemos para todas las otras opciones es utilizar un else, indicando que si esto es falso, entonces que lleve a cabo otra acción, que simplemente va a ser, por ejemplo, poner en pantalla pues que el número introducido no cumple esa condición, es decir, simplemente lo que queramos. Así que escribimos simplemente algo como esto, else, y de nuevo code para imprimir y el texto que queramos, que aparecerá por lo tanto solo si aquí este if es falso. Por lo tanto, también importante, observa cómo existe una relación if else. Esto que aquí tenemos, esta declaración, solo se va a ejecutar si esto es falso. ¿Cuál es la diferencia? Si este else no estuviera aquí, esta sería la siguiente línea después del if y se ejecutaría siempre. Si el if no se ejecuta, ya saltaría directamente y aparecería esto, pero si el if se ejecuta, también se ejecutaría después esta línea, ya que no hay nada que indique que no lo haga. Sin embargo, utilizando el else, como decíamos, bueno, ahora escribí otra vez esto, simplemente lo borramos una vez. Vemos aquí, por tanto, esa relación que existe. Si el if es cierto, el compilador salta la línea else, la declaración else, las declaraciones que podrían ser, que no se ejecutarán, por tanto. Si lo vemos en la consola, se abre y aparece el primer texto indicándonos, pidiéndonos que escribamos un número grande. Escribimos cualquier número y ahora nos indica que escribamos un número menor. Ahora aquí, según lo que escribamos, es la decisión que tomará el compilador. Si el número, como se indica aquí, es menor, simplemente pondrá gracias y ya nos permite salir. Recuerda que si en lugar de ser menor fuera mayor, lo que haría sería poner el mensaje de que no es menor y también salir, porque no indicamos ninguna otra cosa. Podríamos indicar, como hacíamos antes, para que vuelva otra vez a pedir que escriba un número y así podríamos seguir ampliando lo que quisiéramos. En un momento hablaremos de los if anidados que permiten llevar a cabo esto, desde luego if o if else anidados. Recuerda también que tanto if como else en este caso solo tienen una declaración, cada uno de ellos podrían tener más declaraciones y aquí también, aunque sea una, por tanto no es necesario que vaya entre llaves. Si fueran más, recuerda que sí. Y recuerda que también, aunque sea una, aunque no es necesario, puede ir también entre llaves. Así que, por ejemplo, para de nuevo el vídeo, simplemente prueba cómo las declaraciones van a funcionar también igual, aunque las pongas entre llaves, la apertura y cierre cada una de ellas, simplemente para comprobarlo. Sería simplemente enmarcar entre el comienzo y el final de las dos declaraciones. Aquí será y lo mismo aquí. De este modo ya tendríamos, ahora recuerda que si quieres ponerle sangrado, podemos hacerlo y podemos ponerlo de este modo o bien dejarlo en el modo en el que estaba, en los distintos modos que vimos de sangrado que se pueden utilizar. Pero lo que nos interesa ahora, ver si ahora volvemos otra vez a compilar y a ejecutar, veremos cómo funciona exactamente igual. Vamos a poner ahora uno más grande para ver la otra alternativa
y como aquí nos indica el else en este caso. Tanto con llaves como sin llaves, como vemos, funciona igual. Vemos, por tanto, como resumen el funcionamiento de código cuando usamos solo if o cuando usamos if else. En este primer ejemplo, en el que tenemos una declaración if, como aquí podemos ver, el funcionamiento del código sería: si if es verdadero, se ejecuta esta declaración y después salta a siguiente declaración. Si if es falso, salta esta declaración y pasa a siguiente declaración. Aquí siguiente declaración en este código siempre se ejecuta, sea if verdadero o falso. Sin embargo, en una declaración if-else, como vemos esa relación, aquí el else que aparece solo se ejecuta si esta comprobación de if da falso. Si es así, se salta esta declaración y se ejecuta esto. Sin embargo, si esto es verdadero, se ejecuta esta declaración y se salta esta. Creo que está claro. Y esto después puede anidarse todo lo que queramos. Vamos justo ahora a hablar de las declaraciones if anidadas. Vamos entonces a ver las declaraciones if, que se pueden denominar anidadas, avanzadas o complejas, que parten de un principio muy simple y que ya hicimos referencia antes a él. Ya dijimos que tanto una cláusula if como else podemos usar dentro de ella cualquier declaración, y por lo tanto, si podemos usar cualquier declaración, también podemos usar otra declaración if o else. Esto, que en un principio es muy sencillo entender, después al momento de elaborarlo se puede hacer muy complejo, sobre todo si tenemos que anidar condicionales dentro de condicionales. Puede ser complejo, pero también puede permitir llevar a cabo procesos realmente importantes. Por tanto, es una prueba más de eso que decíamos al principio, de que vamos a empezar a aprender a hablar C++. Es más que una frase, una palabra, realmente sí que es muy importante entender el funcionamiento, por ejemplo, de los condicionales anidados para posteriormente crear código complejo. Vamos a dedicarle un poco de tiempo, vamos a pararnos, sobre todo para ver que algo que de entrada suele parecer complejísimo, muchas veces estas cosas complejas son cosas simples más paciencia. Vamos a ver cómo podemos crear una declaración if realmente compleja, pero cómo los pasos para llevar a cabo esta creación, si se tiene claro cómo hacerlo, es realmente simple. Para empezar, aquí tenemos una declaración if-else, la más simple que podemos hacer, pero totalmente funcional. Acabamos de hablar de ello hace un momento, así que se entiende perfectamente. Para empezar, recuerda que la base está en que las declaraciones que contiene tanto if como else puede contener cualquier tipo de declaración, incluidos otros if-else. Por tanto, podremos simplemente sustituir esta declaración, de aquí tenemos declaración, por un nuevo if-else entre llaves. ¿Qué es lo que aquí vemos? Si comparas, observa que lo único que hemos hecho es sustituir esta parte donde ponía declaración por una nueva declaración condicional. Si lees lo que aquí pone, como ves, lo que haría el código es que si la expresión 1 es verdadera y la expresión 2 también es verdadera, entonces se ejecuta la declaración A. Si la expresión 1 es verdadera y la expresión 2 es falsa, entonces se ejecuta la declaración B. Y si la expresión 1 es falsa, entonces se ejecuta la declaración C. Vemos, por lo tanto, aquí un ejemplo de funcionamiento anidado que podemos seguir complicando todo lo que queramos. Y eso podemos hacerlo con cualquier declaración que aparezca, tanto en un if como en un else. Por ejemplo, en este else que tenemos aquí, podríamos a su vez anidar otro if else que determinaría su funcionamiento. Puedes intentar, prueba a hacerlo por tu cuenta. Vamos a verlo también aquí en pantalla como es, pero de momento en trabajo con sintaxis, intenta incluir aquí dentro de este else como declaración un nuevo if else, que a partir de lo que vemos creo que tiene que ser ya sencillo que hagas.
Aquí lo vemos, algo que si pusiéramos así al principio podía sonar casi a chino. Creo que ahora tiene que estar bastante claro. De nuevo, lo único que hicimos es sustituir aquí la declaración por un nuevo if else. Intenta de nuevo también leer cómo funcionaría. Y observa que aquí lo que dice es que si la expresión 1 es verdadera y la expresión 2 también es verdadera, que se ejecute la declaración A y nada más. Todo esto se saltaría y pasaría a la línea siguiente después de esta que aquí está. Si la expresión 1 es verdadera y la expresión 2 es falsa, entonces, si la expresión 3 es verdadera, se ejecuta la declaración B y de nuevo ya saltaría a después de este else, ya que este else no se ejecuta porque esto es verdadero, por eso sigue esta rama. Si la expresión 1 es verdadera y la expresión 2 es falsa, entonces, si la expresión 3 también es falsa, se ejecutaría la declaración C y saltaría de nuevo al final. Y por último, si ya la primera expresión fuera falsa, entonces se ejecutaría esta, la declaración D, y saltaría después a la siguiente línea. Por tanto, como vemos, este código complejo es simplemente código simple y paciencia. Vamos a hacer lo mismo con código pasando de condicionales simples a complejos. Para empezar aquí de nuevo tenemos escrito el código para que se nos pida que escribamos en pantalla dos números. Empezamos entonces por crear un if-else simple en el que el primer if simplemente digamos que si primero es mayor o igual a segundo, que en pantalla aparezca que lo diga, y en otro caso else, que ponga que entonces es segundo mayor que primero. Lo escribimos, sí, como ves es un if else simple, aquí simplemente se indica como condición que si primero es mayor o igual que segundo, que lo ponga en pantalla, y en otro caso que ponga que es segundo mayor que primero. Esta sería esta primera versión del condicional que vamos a ir complicando. Simplemente para empezar, vamos a empezar por modificar esta primera declaración que aquí vemos. E incluimos aquí otro if else que lo único que haga es indicar que si primero es mayor que segundo que lo ponga y else en otro caso pues que ponga que son iguales porque son las dos posibilidades que hay. Si escribimos este trozo de código completo, ahora lo vemos en pantalla, observa como lo que aquí cambia, simplemente la declaración code que antes estaba la cambiamos por un if else que en este caso lo que va a hacer es si primero es igual a segundo, entonces imprime esto. Y en caso de que no sea así, imprime esto. Simplemente las opciones posibles. Por tanto, aquí ahora ya tenemos este primer if else y aquí otro if else. Vamos a complicarlo aún más, vamos a hacer uno más completo en el cual lleve a cabo una serie de comprobaciones, pero simplemente introduciendo aquí ahora de nuevo. Recuerda que en cualquiera de estas declaraciones podemos incluir a su vez nuevos if else. Lo vemos en este resultado final en el que hemos incluido otro if else. Si observas de nuevo, empieza el primer condicional comprobando si primero es mayor o igual que segundo. Si es falso, simplemente pasa aquí a este else y ejecuta el segundo es mayor que el primero. Pero ahora, si observas lo que hacemos aquí dentro con este primer if, es utilizar el operador modulus, que ya lo vimos antes, que nos permite ver si la división de dos números tiene un resto. Como vemos aquí, comprobamos si es igual que 0. Si es igual a 0, entonces nos indica que ese número son divisibles, son dos números divisibles. Con lo cual, o bien son divisibles o es el mismo número. Por lo tanto, es lo que hacemos en esta otra parte. Comprobamos si es el mismo número. Si es así, lo ponemos. Y si no, ponemos que es divisible, que es la otra cosa que nos indica. En caso de ser falso, si por lo tanto esto no diera igual a 0, lo que nos indicaría que es este else es que no es divisible. Por lo tanto, como vemos, lo que lleva aquí es una comprobación con los dos números que escribimos si son divisibles entre sí o no, y si son divisibles si son iguales o no, que es la otra posibilidad. Aquí lo vemos, primero nos pide que escribamos los dos números, vamos a poner por ejemplo dos que no sean divisibles, vamos a poner por ejemplo 8 el primero y el segundo vamos a poner 3.
y ahora nos indica aquí que no son números divisibles, por lo tanto ya vemos el modo en que podemos hacer que tome decisiones incluso complejas. Ya en este caso me refiero porque podrían ser incluso más complejas, pero creo que por encima de todo queda claro que estos anidamientos, que de entrada pueden parecer un auténtico lío, como ves simplemente es tener claro cuál es la sintaxis, cómo escribirla y el modo en que se relacionan los distintos if else. De ahí que también sea muy importante, y por eso hacíamos referencia antes a ello, a escribir de modo apropiado, utilizando los sangrados, utilizando las distintas posibilidades que nos ofrece para que quede claro el código al final y que de modo rápido sepamos lo que está anidado dentro de qué está anidado. Terminamos ya entonces este video tutorial. Dedicaremos el siguiente a ver en detalle un nuevo tipo de operadores, los operadores lógicos, que nos permiten aumentar las posibilidades, por ejemplo, del uso de condicionales. Y dedicaremos también ese video tutorial a trabajos prácticos sobre todo lo visto hasta ahora. Pero terminamos de nuevo haciendo referencia, ahora que ya empezamos a escribir algo de código un poco más complejo, a la importancia no solo de que el compilador entienda el código, que luego es imprescindible si no, no funcionaría, sino que también lo entendamos nosotros. Porque escribir código de modo poco legible tanto da dificultades para leerlo como también para escribir. Y cuando ponemos código de un modo poco claro, es mucho más sencillo que cometamos errores a la hora de elaborarlo. Aquí tenemos un buen ejemplo de un trozo de código que es totalmente legal, por lo tanto funcionaría, pero que sin embargo también es totalmente confuso, lo que muy fácilmente llevaría también a más confusiones a la hora de escribir. Ya sabemos que no es necesario poner llaves en declaraciones if que tengan una única declaración, que contengan una única declaración. Y también sabemos que es legal, como acabamos de hacer, anidar declaraciones if dentro de otras declaraciones. Pues si unimos estas dos cosas que son legales, usar declaraciones if anidadas y no usar llaves, la confusión es total. Porque realmente, ¿qué es lo que hace esto que estamos viendo aquí? Aquí se explica, pero realmente, viendo el código, no queda nada claro qué if está relacionado con qué else. Cuando se tiene un poco de práctica también se podría acabar leyendo, no es demasiado problema, pero desde luego que es muy confuso y sobre todo cuando se puede hacer mucho más sencillo de leer simplemente con esto. Aquí tenemos exactamente el mismo código, pero ahora sí utilizando las llaves y utilizando el sangrado. Y observa como ahora sí ya queda claro que tenemos un primer condicional si x es mayor que y, que en caso de ser cierto entonces lleva a cabo la ejecución de lo que aquí está dentro. Si esto es falso pasa aquí abajo y por lo tanto llevaría a cabo esta. Si esto es cierto, lo que hace es analizar el if interior y si es cierto se ejecuta esto y si es falso se ejecuta esto. Por tanto, sencillo, pero visto sin las llaves y sin el sagrado realmente se convierte en mucho más difícil de entender. Lo vemos aquí en un ejemplo concreto que al ser un trozo de código corto se puede entender bien, pero recuerda que si esto es código escrito dentro de mucho más código es muy dado a confusiones si no hacemos lo que decimos. Aquí, por ejemplo, como vemos, tenemos una declaración if que a su vez, como en caso de ser cierto, como declaración tiene un if else. Sin embargo, este else no lo tenemos sangrado, entonces puede llevar a la confusión de creer que este if, si no se cumple, entonces se desencadena este else, cosa que no es así porque este else está relacionado con este otro if de aquí, no con este. Con lo cual, con este pequeño error hace que el código funcione de modo totalmente erróneo, ya que si observas, si puede ser también un buen ejemplo para que estudies el modo en el que esto funciona, aquí lo que primero que pregunta es que si x es mayor o igual que 10. Se tiene que cumplir y solo se cumple si x es mayor o igual que 10. Significa que si ponemos cualquier número menor de 10, inmediatamente pasa al final y no se ejecuta nada, porque este if y else solo se ejecutan si esto es verdadero. Si lo ejecutamos y escribimos un número que sea menor de 10, observa cómo no hace nada, simplemente nos indica que podemos salir, justo porque al ser este falso,
ya pasa a la siguiente línea si hubiera más líneas a partir de aquí. Pero observa cómo además tiene otro error, porque este else, al no estar relacionado con este if, o está con este, significa que si lo que escribimos x es mayor que 100, entonces sí pone esto. Pero si es menor que 100, mayor que 10 y 100, que se cumple, entonces nos va a poner este else, que de nuevo es mal porque nos va a decir que es menor de 10, cuando lo que es mayor de 10 y menor de 100. Por tanto, un buen ejemplo de cómo simplemente, en este caso por no colocar bien el if else, lleva a que nos confundamos al escribir código, porque aquí realmente es el código lo que está mal escrito, pero si creemos, cosa que puede ser muy fácil, simplemente lo ponemos así para ver el ejemplo, si creemos que este else está relacionado con este if, puede llevarnos a esta confusión, cuando realmente con el if que está relacionado es con este. ¿Cómo lo solucionaríamos? Pues simplemente aquí vemos, este sí ya funcionaría bien, usando de nuevo las llaves y dejando claro aquí en este caso, por tanto este if está relacionado, es lo que se va a desencadenar cuando esto se cumple. Y el else, como vemos ahora, sí está relacionado con este if. Por tanto, así, ahora sí veríamos cómo funciona. Aquí, como vemos, pone x mayor que 100. Si ponemos igual, piensa un poco qué ocurriría si el número que escribimos es igual a 10. Observando el código ya tendrías que ver lo que ocurre. Pues simplemente no ocurre nada porque tal como está aquí puesto, como vemos, si x es mayor o igual que 10, entonces lo que mira es este otro condicional. También de modo muy sencillo podríamos hacer que apareciera algo, intenta modificar el código para que cuando pongamos un número que sea igual a 10, pues aparezca en pantalla dicho, pues igual a 10, gracias, por ejemplo, igual que los otros, pero que aparezca. Muy sencillo, simplemente piensa un momento cómo podrías hacer, ahora también lo hacemos aquí. Recuerda que es importante con el código que vayamos elaborando, pues que sobre él lo modifiques, cambies, ver los resultados. Aquí, por ejemplo, una posibilidad sería simplemente poner else y en este caso añadir aquí después el mismo y poner en la pantalla de impresión lo que queremos que aparezca según estemos modificando. Por ejemplo, en este caso vendría muy bien poder indicar que lo que queremos es que si con otro if en este caso podríamos querer hacer que si x es mayor que 10 pero x es menor de 100, entonces poner otra cosa que sería la otra posibilidad. Pero para eso tenemos que utilizar un nuevo tipo de operadores que son los operadores lógicos, también muy importantes para todo lo que tiene que ver con la escritura de código, pero que como ya decía vamos a hacerlo en el próximo vídeo tutorial que dedicaremos a profundizar un poco más en todo lo que tiene que ver con condicionales, sobre todo mediante el uso de operadores lógicos, y también llevaremos a cabo unas cuantas prácticas que nos permitan ver una visión general de todo lo que llevamos hasta ahora ya estudiado. De momento nos quedamos aquí. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.